Es la segunda parte del tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a estudiar algunos personajes. El caso de Tomás, de Marta, de María y de Lázaro. Tomás, acompáñame, está en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio de Juan, me acompaña. Capítulo 20, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24 al 31. La escritura dice así: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y mételo en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escúchame bien, mis amados hermanos. Quizás la historia de Tomás sea tu historia. Tomás era un hombre realmente íntegro de corazón. Era un hombre que amaba a Jesús, amaba el reino de Dios y su justicia. Era un hombre que al lado de Jesús también evangelizaba y hacía muchos prodigios y portentos. Pero había algo en él, y se descubre cuando el Maestro, el Señor, ya no está con él. Nunca jamás te olvides que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Por eso dice al final del versículo 31, al final del capítulo 20, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si tú no lees la Biblia, entonces es como si un capitán de un barco no tiene su sistema de navegación. Es como si no tuviera una brújula. Sin brújula, uno no se puede orientar, ni sabe dónde está el norte, dónde está el sur, el este o el oeste. La Biblia es la palabra poderosa de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mis caminos. La exposición de tus palabras me alumbra, me hace entender. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el cuerpo necesita alimento físico, el pollo, la carne, huevo, leche, pescado, los vegetales, también tu alma y tu espíritu necesitan el alimento espiritual. El alimento realmente que te va consolidando. Porque cuando tú lees la Biblia, entonces Dios va implantando su palabra en ti. No te olvides que la fe es el fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, es fruto del Espíritu Santo. Cuando Jesús decía: mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os doy no como el mundo la da.
Entonces, Él nos habla del fruto del Espíritu, que es la paz. Nos habla del amor, porque Dios es amor. Nos habla de su gozo. Hoy vivimos completamente estresados, completamente desesperados, temerosos. Hay mucho pánico, hay mucha crisis. Pero nunca jamás te olvides. El Señor nos dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando uno realmente empieza a creer, observemos, los apóstoles cuando las mujeres que vieron al Señor Jesucristo le testificaron que lo vieron, ellos no le creyeron a ella. Pensaba que se encontraba en crisis y fuera de sí las mujeres. El apóstol Tomás fue más rudo y se molestó cuando le dijeron que Jesús había resucitado y le respondió, tendré que comprobarlo. Tengo que verlo personalmente. Ver sus manos y sus pies, donde los clavos penetraron, y el costado donde la lanza le fue clavada en el corazón. Quizás seamos como Tomás, ¿verdad? Esa es la razón por la cual tenemos mucho problema. La razón por la cual tenemos crisis. Quizás tú no estés orando. Quizás tú no estés leyendo la Biblia. Quizás pues te dejas llevar emocionalmente por la situación. Pero jamás te olvides. La fe te sostiene. La fe te sostiene. La palabra de Dios fortalece tus pensamientos. Da equilibrio a tus emociones y tu voluntad. La palabra de Dios, escúchame bien, te hace fuerte. Porque Dios va fortaleciéndote a ti. Y te muestra el vivir la voluntad de Dios es fundamental. Es prioridad. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Tú tienes que vivir la voluntad de Dios en momentos de crisis. Vamos a ver el segundo personaje, Marta. Vamos a trasladarnos al Evangelio de Lucas, tercer Evangelio. Lucas, capítulo 10, versículo 40 al 42. Lucas 10, versículo 40 al 42. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hoy, cuando uno penetra en el activismo, cuando uno realmente se preocupa de las cosas, entonces el activismo, las actividades te capturan. No te olvides, hay que ser como María. Permítame explicarte lo siguiente. Vamos a ver en Juan capítulo 11. Vamos a leer del versículo 28 al 44. Juan 11, capítulo 11, versículo 28 al 44. Juan 11. Ya lo tienes, ¿no? Muy bien. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro te llama. Marta le dice a María, el maestro te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa, había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado allí, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla, lloró. Al verla llorando, él también va a llorar, ¿no? Y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces los judíos, mirad cómo le amaba, dijeron los judíos. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Entonces Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, escuche, mira, Marta. Vamos a ver bien quién es Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Marta, en el fondo, él hace una declaración teológica. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Yo sé que mi hermano va a resucitar en la resurrección de entre los muertos. Pero ella tenía que entender que a su lado estaba el Señor de la vida, el Señor de la muerte. Estaba el propio Creador de los cielos y de la tierra, Señor de señores, Rey de reyes. Sus ojos no lo podían ver, porque ella estaba metida en cosas, como muchos de ustedes. Más se preocupa en su ministerio, en las cosas que tiene que hacer, pero poco se interesa en la adoración, escuchar la palabra de Dios, porque Dios habla a través de su palabra. La palabra de Dios es una luminaria para ti. Nunca jamás te olvides. La palabra de Dios te va a salvar la vida. Cuando tú lees la Biblia, entonces Dios implanta su palabra en tu alma y en tu espíritu. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Pero Marta estaba en otra actividad. Dice, ¿sabe qué, Señor? No creo que se levante. Además, mira, abuela, ya abrió, sacó la piedra y está apestando. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba, o el que había muerto, salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle, dejadle ir. Qué interesante. Mire, antes de explicarte este versículo 44, permítame llevarte al Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos al capítulo 5 de Juan. Por favor, vamos a Juan, capítulo 5. Muy bien, ya lo tienes, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver versículo 18. Juan 5, 18. Mira,
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Verdad? Jesús es Dios. Ellos entendieron que Jesús es Dios. Porque si uno no entiende que Jesús es Dios, entonces Jesús no puede hacer nada. En el versículo número 24 al 26, la palabra dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y vida. Por eso dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús tiene dos naturalezas: verdadero hombre, verdadero Dios. Él ya le había enseñado al pueblo, su discípulo había escuchado. Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que están muertos van a resucitar. Entonces, pues, para ellos, pues, sencillamente le entra por un oído y le sale por el otro oído. Es así cuando uno es religioso. Tú no lees la palabra de Dios por más que venga a la iglesia. Todos los domingos puedes cantar, alabar, puedes hacer todo lo que quieras. Pero si no eres hombre de oración y de fe, y no eres hombre de leer las escrituras sagradas, entonces la palabra nunca va a ser implantada en ti. Y no lo vas a creer. No lo vas a creer. La salvación viene por el creer. De ahí que dice la escritura, ¿no?, en el versículo número 28-29, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Van a oír su voz, ya él le dijo en el capítulo 5. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sino la voluntad del que me envió. Uno tiene que vivir la voluntad de Dios. Uno tiene que andar en la voluntad de Dios. Uno tiene que hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad. Porque si tú te mueves en tu trabajo, en tus quehaceres, económicamente, socialmente, materialmente, ¿sabe qué? Cuando falta el dinero, por ejemplo, ahora estamos en crisis, no puedes salir a trabajar porque hay una pandemia, estás en casa. Y si se cierra el comercio, no hay plata. Y si no hay plata, no comes. Pero Jesús bien claro dijo, Él, en su palabra, escuche bien, con 5 panes y 2 peces, dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En otra oportunidad, 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Él nos habla desde el Antiguo Testamento en Salmo 37. En tiempos difíciles, cuando venga el colapso financiero, no serás avergonzado. En día de hambre serás saciado. Tú puedes decir, joven fui y envejecido. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero va a haber persona, escúchame bien, que te va a decir, no,
Esta escritura es para los judíos, no es para la iglesia. Escúchame bien. La palabra de Dios no se puede encarcelar. La palabra de Dios no se puede esconder. Dios habla. Escúchame bien. Pasado, presente y futuro. La palabra de Dios, como no está encarcelada, te habla a ti. Y si tú lo haces tuyo, entonces Él te ayuda. Algunos, por ejemplo, cuando lee Salmo 91, piensa que eso no pertenece a la iglesia, que uno habla, que está fuera del contexto. ¿Tú sabes lo que es pandemia? ¿Tú sabes lo que es peste destructora? Cuando dice, a tu izquierda caerán 1000 y a tu derecha 10.000. Cuando dice, y plaga no tocará tu morada, que esto fue para los judíos solamente, no, te está hablando para ti. Escúchame bien, porque Dios es Dios de los judíos, Dios de los gentiles, es Dios de todo pueblo, tribu, nación y lengua. La palabra de Dios siempre son para sus hijos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. La exposición de tus palabras me alumbra, me hace entender. En Semana Santa tengo que aprender a depender de la palabra bendita de Dios. Escúchame bien, en la centralidad de la palabra de Dios. Ser cristocéntrico, ser bibliocéntrico. No es como alguno dice, es bibliolatría. No, no. No estamos haciendo de la Biblia una idolatría, no. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios empieza a actuar en tu vida. Mire, vamos a Juan 11, vamos a explicar este pasaje, capítulo 11, versículo 44, ¿no? 43, 42 vamos a leer. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. ¿Sabe cuál es el problema de la gran mayoría? Es como Lázaro en la tumba. Tiene las manos atadas, los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Mientras tú tengas las manos atadas y tú estás lleno de vendas, entonces tú no puedes andar. Porque la venda te va a amarrar tus pies, te va a amarrar tus manos, el sudario te va a tapar la cara, todo. Por eso Jesús dijo, desatarle y dejarle ir. Porque Cristo nos llamó a libertad. Él nos dio la vida resucitada. Desde que Cristo, escúcheme, resucitó de entre los muertos, la Escritura dice en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Por gracia soy salvo, o sea, la salvación es un regalo. No por obra, no se puede comprar, para que nadie se gloríe. Si la salvación es gratuito, ¿no? Si la salvación es un regalo de Dios, entonces Dios está haciendo la obra en ti. Y Dios quiere, no solamente en ti, también en tu familia. Y Dios quiere actuar poderosamente. Escúchame bien. Cuando Lázaro sale de la tumba, mira, está vivo, ¿eh? Ya resucitó. Ya. Faltaba una cosa. ¿Sabe qué? De nada vale resucitado cuando no le quita las vendas. Desatarle, hay que desatarlo. Las manos y los pies, para que tenga libertad. No seas como Lázaro en la tumba. Ata las manos y los pies. No tengas miedo a la crisis. Más bien, cuídate. Cuídate en el aspecto de que si nos orienta, ¿no? Taparnos la boca, ¿ah? No toser así públicamente, ponernos guantes, porque el virus está en el aire, en el pasamano, en las paredes. Entonces, cuando la persona contaminada, cuando habla, te puede llegar a ti, porque entra por los ojos, por la nariz, por la boca.
Entonces, cuando uno se cuida realmente, entonces el mal se para. Y cuando uno no se cuida, el mal avanza. No es que seamos súper cristianos, no. Porque Dios dice, obedeced a las autoridades. Someteos a las autoridades. Tenemos que orar por el país que está en crisis. Por la economía, hay que orar por la industria, el comercio, la banca. Está parada. Pero no te preocupes. Porque Dios es tu proveedor, Jehová Jireh. No te va a faltar un pan para tu boca. No te va a faltar medicina. No te va a faltar nada. Porque el Señor está contigo. ¿Me entiendes lo que te estoy hablando? Pero tú tienes que tener las manos y los pies libres de atadura. Debe estar libre de venda, la cabeza, todo. No debes tener nada. Debe ser libre, desatarle y dejarle ir. Entonces, es verdad que en la historia que estamos hablando de María, ¿no? Era una mujer de Dios. Era una mujer que se había entregado de corazón. Pero tú crees que Marta era igual que María. No era igual. Mire, vamos a volver. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 40 al 42. Lucas 10. 40 al 42. Mira, escuche bien. Y tienes que aprender, ¿eh? María, ¿qué dice Jesús? Da testimonio de ella. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Sabe qué? Que no pierda su tiempo y está sentado a tus pies. La vida cristiana debe que trabajar. No es que estás metido en la iglesia. ¿Qué hace en la iglesia? ¿Acaso la iglesia te da de comer? La iglesia hace esto, no te lo aquello, no te olvides. Jesús dijo, tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerá contra ti. Si tú, mi amado hermano, hermana, y tú, mi amigo, mi amiga, que no vas a la iglesia. La iglesia, si tú vas, es tu protección espiritual. La muerte se detiene porque el cielo, la iglesia es la embajada de Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Tú dirás, pues no, en mi casa estoy bien. Yo en mi casa voy a hacer esto, no te lo quiero. Mira, tú tienes la libertad de hacer todo lo que tú quieras. Pero una cosa te voy a decir. Estás atado de manos y de pies y estás haciendo tu voluntad. Porque Dios quiere que vivamos en la unidad del Espíritu, en la unidad de la fe, en el vínculo de la paz y del amor. Hoy, mire, escúcheme bien, un virus invisible, COVID-19. ¿Has escuchado hablar de coronavirus? A las naciones más poderosas del mundo, escúcheme bien, ellos no lo buscaron. Ni China, ni Estados Unidos, ni Italia, Francia, Inglaterra, Polonia, Bélgica, ni Sudamérica, Latinoamérica, ellos no lo buscaron. Y sin embargo, a todos lo han puesto de pie, de rodillas, perdón. Están sufriendo, están llorando. Porque la gente que vivía, toma, dame, ya no tiene. ¿Me escucha lo que te estoy hablando? Se para todo. No tiene recursos espirituales. No tiene, escucha bien, esa relación. No tiene esa comunión. Es como Marta. Estoy demasiado viejo, demasiado vieja. Estoy cansado, estoy cansada. Ya me tiene harto todo esto. No sé qué hacer. Y Marta le dice, Señor, mira lo que está haciendo María. Y mira lo que le responde el Señor. El Señor, mira lo que le responde. 41. Respondiendo Jesús le dijo,
Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor, la buena parte, o sea, lo mejor, la cual no le será quitada. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Escúcheme bien. El apóstol Pablo era un hombre doctor en la ley. Era teólogo, hablaba varios idiomas: latín, hebreo, arameo, griego. Era miembro del Gran Sanedrín. Era un hombre, un cerebro discipulado a los pies de Gamaliel, el sabio más grande de Israel, el anciano. Y sin embargo, cuando él está frente a Cristo, él reconoce que todo lo que él tenía, lo que había hecho, lo tengo por basura. Y tuvo que nacer de nuevo. ¿Te recuerda Nicodemo? Anciano del concilio. Un hombre teólogo, doctor en la ley. Se acerca a Jesús. Tiene miedo a los judíos porque viene de noche. Y empieza a hablar con Cristo. Cristo le dice: si no naciere de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. ¿Cómo? Soy viejo. ¿Qué? Siendo viejo, ¿cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? No entiende. Jesús, eres tú maestro de Israel y no sabes esta cosa. Nicodemo necesitaba el nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento, recién el Espíritu Santo puede entrar en ti. Para que tú seas morada del Espíritu Santo, se necesita el nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo estará en ti y estará contigo. Ya nunca más te va a dejar. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Y el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere, escuche bien, te anhela celosamente. Anheló amigablemente y celosamente. Jesús llamó a su discípulo mi amigo. Dios llamó, Jehová llamó a David mi amigo. Llamó a Abraham mi amigo. Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tienen que obedecer la palabra. ¿Tú eres amigo de Dios? Si tú eres amigo de Dios, entonces debes de estar en la obra de Dios. Si tú eres amigo de Dios, escúchame bien. Mire, el salmista dice, en Hebreos primero, les está establecido a los hombres morir una sola vez después de este juicio. El salmista dice, los días de nuestra edad son 70 años, en lo más robusto 80. De ahí declara: Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traiga sabiduría. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. En Juan 17 dice: la obra que me encargaste, lo he acabado, lo he terminado, dijo Jesús. Pablo dice: he peleado la buena batalla, he peleado la fe, he acabado la carrera. Pero Pablo, escúchame bien, muere en el ministerio, muere sirviendo a Dios. Él es un hombre anciano, como tu pastor también es anciano. Tengo 71 años de edad. Yo sé que el Señor en cualquier momento me llama, pero el Señor va a poner una carga en mi corazón. Él completará el número de mis días. Y tú y yo necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos estar en la obra de Dios. María escogió lo mejor. Vamos a ver otro personaje, el caso de Lázaro. En Juan 11, 28 al 44, ¿no? Pero Juan 3:4, perdón, 3:4. Juan 11, 3:4. Evangelio de Juan,
capítulo 11, versículo 3 y 4, dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios se va a glorificar en tu vida, ¿ah? Estando vivo, escuche bien, estando vivo o muerto, se va a glorificar en ti. En el versículo 6, ¿qué dice la palabra? Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más en el lugar donde estaba. En el versículo 11 al 16. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a levantarle, a despertarle. Voy a despertarle, a levantarle, ¿no? A despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Qué le dijo? Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Uno tiene que creer más. Más vamos a Él. Tú tienes que creer más, escuche más y más en Cristo. Le dijo Tomás, llamado Dídimo, o sea, este que no cree, a su condiscípulo: vamos también nosotros para que muramos con Él. Vamos también para que muramos con Él. Lázaro era amigo de Jesús. Era un hombre de una posición económica fuerte. ¿Sabe lo que es abrir su casa para que esté Jesús y sus discípulos en su casa? Le provee desayuno, almuerzo y comida. Y se encarga de Jesús. Hay muchos que realmente piensan que las inversiones que hace por el reino de Dios, piensa que es perdido, es una pérdida. No es una pérdida. ¿Sabe por qué? Porque tú no sabes cuando lo necesitas. Tú no sabes cuando te estás muriendo. Tú no sabes, escúchame bien, cómo sufren tus hijos, o tu esposa, tu esposo. Pero cuanto más lo necesite, Jehová Jireh, el Señor, estará contigo. Nunca jamás te olvido. Lázaro era amigo de Jesús. Él confió en Jesús. Sus hermanas también. Pero hay algo maravilloso. Tomás, pues un recuento. Si yo no lo viera, yo le he visto morir. Le he visto cómo los clavos le metían en las manos y los pies. He visto cómo una lanza le atravesó el corazón. Cuando se muere, se murió y se acabó. Si ustedes lo han visto, yo también quiero verlo. Ver para creer. Yo tengo que meter mis dedos en sus manos, en los pies. Tengo que ver esa lanza, cómo atravesó su corazón. Tengo que ver ese hueco. Entonces voy a creer. Y cuando Jesús aparece, Tomás lo ve, le dice: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque me viste, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El caso de Marta, preocupado en las muchas cosas, en los quehaceres de la vida, en la cocina, en el servicio, y piensa que toda la vida es ahí. Jesús le dice: estás afanada.
Por eso la Escritura dice, no os afanéis qué tenéis que comer, beber, vestir. La vida es más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Por eso María escogió la mejor. Cuando Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Mira lo que le responde, yo sé que va a resucitar en la resurrección de entre los muertos. Yo creo que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios. Y cuando Jesús le pide que le lleve a la tumba, y está frente a la tumba, es Marta, la activista, la que le encanta la cocina, le encanta hacer esto, lo otro y lo aquello. Le dice, maestro, escúchame, maestro, su cuerpo está podrido, está gusanado, y ahí va muerto hace 4 días. ¿María dijo algo? No dijo nada. ¿Y por qué María no dijo nada? Y Marta sí dijo. Porque María estaba preparada a los pies del Señor. Y Jesús le dijo, vas a ver la gloria de Dios si crees. Y ves salir a Lázaro de la tumba. ¿Tú crees que Tomás, antes de decir si no viere a él, meteré mis dedos en sus manos, en sus pies, en su costado? Si Lázaro, si Tomás el incrédulo vio cómo Jesús resucitó a Lázaro, porque él estaba presente, un muerto de 4 días. ¿Y por qué no pudo creer que Jesús iba a resucitar de entre los muertos? Y él dijo, al tercer día resucitaré. ¿Me entiendes lo que te estoy hablando? Ahora, ¿quién eres tú? ¿Tomás? ¿Marta o María? ¿O eres como Lázaro, sin vendas en las manos y los pies? Tampoco tiene sudario. Está libre. Yo creo, escuche bien, tenemos que aprender de María, estar a los pies de Jesús. Y tenemos que aprender la vida resucitada. Tú tienes la vida resucitada. Pero cuando uno ya, el Señor te resucita, tú no debes tener vendas, ni en los pies, ni en las manos, ni en el cuerpo. Tampoco sudario, debes estar libre, sin atadura. ¿Me entiendes lo que te estoy hablando? Vivimos la vida resucitada. El Señor nos ha colocado en Cristo. Mire, esta es una taza, ¿verdad? El líquido está adentro. Entonces, cuando te coloca en Cristo, eres como el líquido. Te coloca en Cristo. Y la taza protege al líquido. Hoy, el Señor nos protege de COVID-19. Él es el Señor de la vida y la muerte. Él te protege de la crisis. Él es el Señor de la vida y de la muerte. Y Él quiere tu vida, porque Él te ama. Vamos a hacer una cosa. Escúchame bien. Te voy a pedir que hagas una oración conmigo. Vamos a hacer algunas oraciones. Si el Señor te ha hablado y tú eres una persona sin Biblia, sin oración, tú eres una persona muy activista, no tienes la brújula, tu sistema de navegación no lo tiene, se ha perdido, no eres hombre de fe, sufre en esa crisis, inclina tu rostro y dile: amado Padre Celestial, perdona mis pecados en palabras, pensamientos y hechos. He pecado contra el cielo, he pecado contra usted y he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo todos mis pecados. Ayúdame, Dios, a ser una persona íntegra con la mente,
íntegro con mis ojos, íntegro con mis oídos, con mi boca, para hablar la verdad. Señor, guárdame irreprensiblemente espiritual mi cuerpo. Ayúdame, Dios, a vivir en santidad y en justicia. Y que me alimente la palabra de Dios. Y que mi vida se centre en la oración y la fe. Te prometo, Dios, separar un tiempo para la oración. Un tiempo para leer la palabra. Te prometo, Dios, servir en tu cuerpo, la iglesia, hasta que usted me llame a su presencia. Muchas cosas malas he hecho, pero yo sé que usted me ha hablado. Usted me bendice. Usted me llena de su gracia y su bendición. Perdona todo pecado, toda maldad, toda iniquidad. Te entrego mi vida, mi corazón. Lo hago esta oración conscientemente. Gracias, mi Dios y Rey. En el nombre de Jesucristo. Amén. También vamos a hacer otra oración. Si realmente tú, en tu corazón, sabes que el Señor no está contigo, entonces repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados, mis debilidades, en palabras, pensamientos y hechos. Di tu nombre y tu apellido. En pleno uso de mis facultades, consciente de lo que estoy orando. Me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a pecar. Renuncio a todo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda. Renuncio a la pornografía en general, enamoramiento indebido, fantasías sexuales. Renuncio a toda codicia, avaricia, amor al dinero. Renuncio, Dios. Por favor, límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo. Abro mi corazón, mi Señor Jesucristo. Entre, por favor, y siéntese en el trono de mi corazón. Yo le recibo y le acepto como mi único Señor y Salvador personal. Te prometo servirte hasta que usted me llame a su presencia. Usted me ha prometido, no te dejaré ni te abandonaré. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, mi Dios y Rey, por esta promesa. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, en la vida del libro del Cordero. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Padre, muchísimas gracias por tu pueblo, por la palabra que nos has hablado. Bendícenos grandemente. Tu palabra es verdad. Llénanos de tu gracia y de tu bendición. Señor, yo sé que usted nos ha hablado poderosamente. Bendícenos. Lo escuchado sea grabado en lo profundo de nuestro ser. Gracias, mi Dios y Rey. En el nombre de Jesús oro, alegre, contento, con gratitud, con acción de gracia. En el único nombre que debe de ser nombrado sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.